estamos en vivo. Ya está, ok. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión especial del seminario TEMEC-TIPAT, Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región Transpacífica. Un esfuerzo de la Secretaría de Economía y del Senado de la República a través del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y al igual que en todas las sesiones del seminario, atentos en las redes sociales de la Secretaría y al correo seminariotemex@economia.gov.mx para conocer sus preguntas y sus inquietudes. Recuerden etiquetar sus preguntas con el hashtag seminarioeconomiamx. En esta ocasión, con motivo de la entrada en vigor del TEMEC el día de mañana, tendremos un panel con invitados especiales sobre los retos y las oportunidades que traerá el TEMEC para México. En primer lugar, la secretaria Márquez hará una presentación. Posteriormente, cederemos la palabra a nuestros invitados, el doctor Luis Fonserrada, el doctor Luis Rubio y el doctor Juan Carlos Moreno, quienes nos compartirán su perspectiva sobre los retos y oportunidades que representa este nuevo tratado para México y a quienes agradecemos su participación el día de hoy. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas como en todas las sesiones de los seminarios. Primero que nada, es para mí un honor presentar a la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez. La doctora Márquez ocupa desde el 1 de diciembre de 2018 el cargo de secretaria de Economía y es la primera mujer en desempeñar esta alta responsabilidad. Es, además, una reconocida economista e historiadora mexicana con una destacada trayectoria académica como profesora e investigadora en el Colegio de México. Estudió la licenciatura en Economía en la UNAM y la maestría en Economía en el Colegio de México, así como un doctorado en Historia Económica en Harvard. Es autora de varias investigaciones sobre historia y política fiscal, comercial, industrialización, desigualdad y desarrollo económico comparado. Los dejo con ustedes. Adelante, secretaria Márquez. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto participar en esta sesión especial del seminario y sobre todo darles la bienvenida al doctor Luis Fonserrada, al doctor Luis Rubio y al doctor Juan Carlos Moreno Brit. Todos ellos especialistas en el tema que nos convoca el día de hoy. Les agradezco su presencia y escucharemos con atención sus participaciones. Asimismo, me gustaría, pues a unas horas de la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, transmitirles que nosotros vemos retos y oportunidades en esta nueva etapa de integración en América del Norte. En la Secretaría de Economía, además de preparar con nuestras contrapartes esta entrada en vigor desde hace ya más de 18 meses, hemos también preparado todo un programa de difusión del contenido del tratado. Nos parece muy relevante que nosotros podamos llevar a empresarios, emprendedores, consumidores, cámaras, todo el sector privado mexicano, que estemos preparados. Y para ello hemos emprendido una serie de acciones a lo largo de todos estos meses, de manera paralela a lo que hemos estado trabajando para lo que es la implementación formal. Esta tarde, además, esperamos tener listo ya toda la armonización legal que se requiere y mañana dar arranque formal a este nuevo tratado. Todos sabemos lo que ha implicado los 26 años de vigor del TELECAN y ahora en esta nueva etapa de integración económica y productiva, creemos que tendremos mucho trabajo en adelante para llevar los beneficios de este tratado y hacer que sus resultados sean incluyentes para todas las regiones del país. Paso ahora a un tema importante que va a ser el lanzamiento de lo que nosotros, parte de este trabajo de difusión, que es el reporte TEMEC. El reporte TEMEC ha sido este esfuerzo de todo el equipo de la Subsecretaría de Comercio Exterior para dar a conocer lo que es el tratado. Nos parece muy importante este conocimiento de una manera accesible, de una manera sintética y
Para todos aquellos interesados, pues están todas las ligas necesarias para dar cuenta de lo que es el tratado. En la Secretaría, entonces, hemos puesto en marcha desde junio del 19 este plan de difusión con acciones y objetivos claros para dar a conocer los beneficios del tratado, sus retos y una campaña de difusión alineada con los 3 pilares de la política comercial de la Secretaría: la innovación, la diversificación y la inclusión. Con este plan de difusión, a nivel de las 32 entidades de la República Mexicana y de 10 ciudades y 3 provincias relevantes para nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá, estamos transmitiendo lo que la entrada en vigor significará para nuestro país. Además de que será la herramienta para impulsar la recuperación económica en la etapa del post-COVID-19. El TEMEC permitirá, entre otras cosas, reafirmar la certeza a inversionistas, empresarios, consumidores y productores para seguir apostando por la economía mexicana. También creemos que el TEMEC ayudará a consolidar los beneficios obtenidos desde la entrada en vigor del TELECAN hace más de 26 años, especialmente en relación con las cadenas de valor regionales y la competitividad de la región de América del Norte. Establecer nuevas reglas para una economía digital donde más empresas, sectores y regiones de México tendrán la oportunidad de participar en el comercio exterior. Proporcionar las herramientas para desarrollar iniciativas que fortalezcan la competitividad de América del Norte y promuevan una mayor participación de empresarios, emprendedores y MIPYMES en las cadenas de valor de la región. Eso se dará como resultado o se traducirá en más y mejores empleos en los 3 países. Expandir el desarrollo regional y la creación de empleos, particularmente en las regiones del sur-sureste de México. Implementar el nuevo modelo laboral en México, establecido por la reforma de esta materia, publicado el 1 de mayo del 2019. Y finalmente, fortalecer el combate a la corrupción, pilar del Plan Nacional de Desarrollo, a través de las disposiciones establecidas en el capítulo 27 del tratado. El día de hoy me da gusto presentar el reporte TEMEC, un acercamiento a las disposiciones del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es un compendio de una versión electrónica de los 47 reportes TEMEC publicados por la Secretaría de Economía en su página de internet entre el 13 de junio del 2019 y el 29 de mayo de este año. Si bien realizamos un corte en esta última fecha para hacer este compendio que hoy presentamos y poderlo imprimir con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el esfuerzo del reporte TEMEC permanecerá cada semana. Esta publicación, la del reporte TEMEC, además de contener la síntesis y análisis de los 34 capítulos del tratado, agrega las acciones que hemos realizado en apoyo a la aprobación del TEMEC. Por ejemplo, la visita de los congresistas de Estados Unidos a México en julio de 2019 para conocer la posición de México respecto a temas específicos. También el contenido y alcance del protocolo modificatorio firmado en diciembre pasado y las reglamentaciones uniformes. Un trabajo que nos ha ocupado en el último semestre y que tienen aplicaciones directas para la interpretación y administración de los capítulos 4, que tiene que ver con reglas de origen, el capítulo 5 con procedimientos de origen, el 6 de mercancías textiles y prendas de vestir, el capítulo 7, administración aduanera y facilitación de comercio, y el acuerdo para productos de vehículos de América del Norte para utilizar el régimen de transición alternativo plasmado en el capítulo 4. Todos estos reportes, entonces, nos dan un acercamiento, una mirada específica a los temas que contiene el tratado, a los temas que vamos a ir aplicando uno a uno y teniendo, dando mayor información a los actores relevantes. Con esta publicación queremos explicar, ya decía yo, el contenido del tratado de una manera accesible, además de recalcar las disposiciones que permitan fortalecer la integración productiva y comercial de México con sus socios de América del Norte.
A partir de este momento, la publicación Reporte TEMEC podrá ser consultada en la sección respectiva de la página del portal de Internet de la Secretaría de Economía. Les invito a todos a consultarlo. Es una manera de acercar y democratizar la información, que los análisis de los especialistas complementen lo que ya hay una base común de información. Es un recurso, consideramos, valioso, que será de mucha utilidad para los sectores productivos y las personas interesadas en conocer lo que tiene este nuevo tratado. Les agradezco a todos su participación. Nuestra intención de este seminario es escucharles, tomar sus puntos de vista y con ello ir poniendo este tratado en marcha para abrir las posibilidades de una integración comercial y productiva para el bienestar de todos los mexicanos. Les agradezco a todos y pues con atención escucharemos las participaciones de nuestros invitados, a quienes nuevamente agradezco su tiempo, su disposición en participar con nosotros y sobre todo en compartir sus ideas de este tema tan relevante para México y para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Ahora escucharemos al doctor Luis Fonserrada y me permito rápidamente presentarlo. El doctor Fonserrada es el economista en jefe de la American Chamber de México, es director de la Facultad de Economía en la Universidad del Mayab en Mérida, Yucatán, donde también dirige el Centro Mesoamérica de Políticas Públicas y Privadas para el sureste de México y para Centroamérica. Ha sido director de Política Monetaria y Crediticia y de Financiamiento Externo en la Secretaría de Hacienda. Participó en la reestructuración de la deuda externa pública y privada. En Pemex llevó a cabo la reestructura de la deuda externa y la estructura financiera de la alianza estratégica con Shell en Deer Park. Con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fue director de programas de capacitación para funcionarios de secretarías de finanzas y bancos centrales en las repúblicas soviéticas de Asia Central, Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kazajstán. Fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado durante 10 años y vicerrector general de la UDLAC y profesor en el CIDE, UNAM, TEC, ITAM y la Universidad de Anáhuac. Es doctor en Economía por la UAM y Visiting Fellow en la Universidad de Princeton. Lo escuchamos, doctor Fonserrada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Buenas tardes, señora secretaria, Graciela. Me da gusto. Gracias por la invitación. También a mis colegas, a Luis Rubio y a Juan Carlos Moreno Briz. Con gusto. Efectivamente, como lo ha dicho la secretaria Márquez, no se trata solo de un tratado comercial, y yo creo que esto es muy importante, sino de una integración económica. Y si me permiten, se trata de una gran oportunidad para lograr bienestar en nuestro en este momento, sin sacrificar más generaciones, si logramos aprovecharlo bien y rápidamente. La integración económica, así entendida como algo muy amplio, no es solo oferta y demanda de productos, no solo son cadenas de valor, no es solo producción, es una integración económica implica condiciones favorables para que todo suceda. Elementos económicos, fiscales, legales, sociales, políticos. No es un tema solo comercial ni solo de producción. Abarca todos los aspectos vinculados, sin duda, a la producción, al comercio y, evidentemente, a la inversión y a la protección de la inversión. Abarca, por supuesto, lo laboral y es muy interesante y muy positivo que haya un capítulo tan importante alrededor de lo laboral, la salud, la creación de talento, la educación, el apoyo al desarrollo tecnológico sin duda y por supuesto uno de los elementos para todo esto es la infraestructura. La infraestructura, el concepto es muy amplio, desde mejorar la transportación, las comunicaciones,
hasta asegurar la existencia de insumos. Además, los compromisos, cumplirlos de sustentabilidad internacionales, que ya se encuentran también en el tratado, y por supuesto las reglas de juego en todos los campos, tal como se ha planteado por muchos economistas y no economistas. Y sí, después de 26 años, el TEMEC nos da la posibilidad de consolidar esta integración regional que puede fortalecer nuestros mercados internos. Esa es una parte muy importante y nos permite además competir de manera muy clara globalmente. En este sentido, es una oportunidad histórica y tenemos la responsabilidad de aprovecharla. Solo así, con un gran monto de inversión, podremos lograr una mejoría, la mejoría que buscamos en nuestra sociedad, una mejoría en bienestar, en empleos mejor remunerados, más dignos, en salud, en seguridad social. El potencial es enorme, pero hay que realizarlo. Si no, corremos el riesgo de que se quede solamente como tinta. Y este es el gran reto. Con la recesión, el déficit del empleo es de 50% de la fuerza laboral. A ver, 50% de nuestra fuerza laboral requiere empleo y no lo tiene. El reto es fenomenal y tenemos la responsabilidad histórica, sin duda, de aprovechar esta oportunidad que nos ofrece el TEMEC a favor de millones de mexicanos. Son muchos millones. No hay mejor oportunidad para crear empleo, el que requerimos, que este momento y el lograr el potencial que nos ofrece. El proceso de producción, indudablemente, y de comercio, ya casi 900,000 millones de dólares que se ha logrado, además no solo se debe a la inversión extranjera, sino de manera creciente a los nuevos proveedores mexicanos en la cadena de valor. Cada día hay más empresas medianas y pequeñas surgen y se integran a las cadenas de producción, no solo las empresas grandes. Y esto es importante. Estas empresas medianas y pequeñas, como sabemos, además, son grandes generadores de empleo. Entonces, yo diría, ¿cuáles son las condiciones suficientes? El TEMEC es un componente, sí, necesario, pero no es mágico. No lo va a resolver por sí solo. Es necesario, poderoso, si lo aprovechamos bien, pero no es suficiente. Si no agregamos otros componentes, no tendrá los efectos que nos podría dar ni los beneficios que podríamos tener. La pócima mágica para que suceda es inversión. Se requiere inversión, plantas, fábricas, edificios, etc. Inversión física, en fierros, que requieran empleados, que produzcan empleo, que requieran obreros. Así se genera el empleo y así lograremos una inserción importante en todas las posibilidades que nos ofrece el TEMEC con inversión. Por supuesto, además, en inversión en tecnología, en talento, en inversión en desarrollarlo. Son complementos esenciales. Déjenme ir concluyendo, pero la inversión, todos lo sabemos, está fundamentalmente basada en la certeza de que los acuerdos se cumplan, escritos y no escritos. Y sin duda en la certeza de que los contratos se respeten y se ejecuten. La inversión, en ese sentido, depende de la certeza con la que se dé el cumplimiento de los acuerdos, de los contratos. Si no tengo esa confianza como inversionista, la certeza definitiva, no entro a comprometerme, ni pongo en riesgo ni mi tiempo, ni mis recursos, mucho menos la cadena de valor en la que estoy inserto, que es donde va a salir al final mi producto final y mis ventas. En un proceso de inversión hay muchos riesgos, ya hay riesgos suficientes como para tomar otro que fuese el incumplimiento de las reglas. Ese es grave
y sin duda inhibiría fuertemente las decisiones. Creo que uno de nuestros principales retos será ese, garantizar que los contratos se respeten y que se ejecuten. Solo así podremos lograr esta importantísima, efectivamente, ingrediente en esto que es la inversión, como lo comenta la secretaria Márquez. Finalmente, otro elemento que puede ser importante, sí, es una política industrial, evidentemente entendida ampliamente y no solo en las manufacturas, sino a toda la industria, a los servicios y al sector agropecuario también. Pero de nuevo, y déjenme terminar con esto, no olvidemos, la base incluso de la política industrial es, de nuevo, la protección de la inversión y el respeto a las reglas de juego bien establecidas. Creo que con esto tenemos la gran posibilidad de aprovechar esta gran responsabilidad, esta gran oportunidad. Es una responsabilidad histórica. Hay que aprovecharla decididamente, sin ningún retardo, y eso hay que complementar el tratado todos los factores internos que se requieren para convertir la inversión en una realidad. Con esto termino, secretaria. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Poncerrada. Ahora le damos la palabra al doctor Luis Rubio. Me permito leer rápidamente su reseña. El doctor Rubio es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de México Evalúa, CIDAC. Es un prolífico comentarista sobre temas internacionales y de economía y política. Escribe una columna semanal en Reforma y sus opiniones aparecen en medios internacionales como el Washington Post, el Wall Street Journal y el Financial Times. Es autor y editor de 50 libros, ha recibido el premio APRA, el premio Dag Hammarskjöld y el Premio Nacional de Periodismo. Lo escuchamos con atención, doctor Rubio. Buenas tardes a todos. Doctora Márquez, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, César. Me da enorme gusto estar con mis compañeros Luis Poncerrada y Juan Carlos Moreno Brid. Hoy quisiera comenzar por lo básico y de ahí ir hacia el tratado que mañana formalmente se inaugura. Y lo resumo en 7 puntos. Primero, ¿por qué es importante contar con un tratado? En esta era de reglas cambiantes, el objetivo crucial de un tratado en materia comercial y de inversión es, como decía Luis Poncerrada, proveer certidumbre a quienes participan en ese mercado. El tratado original, inaugurado en 94, permitió 25 años de certidumbre, claridad en las reglas y un entorno generalmente libre de interferencias políticas. Es importante notar que aquel tratado fue una respuesta del gobierno mexicano a la década de casi hiperinflación, desconfianza y distintas disputas políticas que fueron los 80. Es decir, el tratado de 1994 era tanto económico como político en propósito. El resultado fue, como ya describió Luis, una industria de exportación que es modelo para el mundo y es el principal motor de la economía mexicana, cosa que no es pequeña. Y sobre todo, es una muestra de lo que una economía bien enfocada puede lograr cuando se lo propone. El nuevo tratado, el llamado TEMEC, distinto en algún sentido, pero su propósito es exactamente el mismo. La diferencia crucial radica en dónde y cómo proviene la certidumbre. Segundo punto, un tratado de libre comercio no es una panacea ni es la solución a todos los males, como no existe ninguna cosa que lo sea. Es un instrumento, no es un objetivo. Permite crear un espacio de certeza para quien invierte, importa, exporta, consume. Pero solo se convierte en un factor generalizado de desarrollo cuando existe una estrategia integral para lograr ese otro objetivo. Visto en retrospectiva, 4 gobiernos a partir del 94, en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, ignoraron este elemento y nunca realmente crearon una estrategia para convertir al instrumento en un factor determinante del desarrollo del país. El Tratado de Libre Comercio, que hoy termina su vigencia, cumplió su objetivo en términos comerciales y de inversión
pero no fue aprovechado como palanca para el desarrollo general del país como sí lo hizo Canadá. La pregunta, la gran pregunta, es si el TEMEC se convertirá en el comienzo de una gran era de transformación y desarrollo. Tercer punto, el nuevo tratado es muy distinto al anterior. Resuelve muchas de las carencias que existían y que por diversas circunstancias, sobre todo políticas en Washington, no se habían podido corregir. Sobre todo actualiza el instrumento para incorporar todo lo que no existía cuando se negoció el anterior tratado hace casi 30 años. Todo lo que es digital, electrónico, internet, comercio en línea, cadenas de suministro, etc. Se adapta o se busca adaptar las realidades que cambiaron en estas décadas, sobre todo en la forma de producir, consumir y de relación entre productores y consumidores. Y se mete de una manera mucho más profunda en derechos de propiedad, derechos de propiedad intelectual en particular. Todo esto es parte integral del nuevo tratado y en eso es extraordinariamente innovador. Cuarto punto, hay que entender el nuevo tratado en su dimensión política en ambos lados del río Bravo. Por lo que toca al gobierno norteamericano, este tenía un objetivo primario, que es el de desincentivar la inmigración de plantas americanas hacia México. El nuevo tratado refleja esa prioridad. Puede gustarnos o no, pero los acuerdos internacionales reflejan la correlación de fuerzas políticas en un momento dado. Y en esto la administración de Trump fue implacable, afectando especialmente el antiguo capítulo 11 del tratado anterior, que era crucial para la inversión en México. De hecho, ese capítulo era el que permitía dirimir disputas entre empresas y gobiernos y era clave para la instalación de empresas extranjeras en México y no pocas empresas mexicanas que se instalaron en México vía el tratado, ya sea norteamericano o europeo. En este sentido, el equivalente al capítulo 11 viejo nada más toca servicios, particularmente energía y telecomunicaciones. El gobierno mexicano también tenía sus objetivos. Desde luego hay que recordar que la negociación comenzó con el gobierno anterior, pero fue consumada por el gobierno actual, quien le imprimió su carácter distintivo. Y es claro que el tratado jamás se habría concluido sin la intervención del presidente López Obrador. En él, el gobierno actual plasmó su visión para acelerar el logro de sus propios objetivos, que son muy diferentes a los que habían caracterizado el tratado anterior, especialmente en materia social y laboral. Es en la interacción de estos dos elementos, los objetivos distintos del gobierno estadounidense y del mexicano, que debemos ver lo que venga. Ahí se encuentran muchas de las provisiones más complejas, algunos dirán onerosas, que son las que son clave tanto para los demócratas en el gobierno americano, en el sistema político americano, como para el gobierno mexicano. Y me parece que es fundamental entender esta convergencia y sus implicaciones. Aunque ambos lados lo describirían de manera distinta, allá dirían que es protección al trabajador americano, de aquí que es un mecanismo para disminuir la desigualdad y reducir la pobreza. El objetivo último es idéntico y es convergente. Tendremos que ver cómo cuaja en la práctica. Quinto punto. Las provisiones sociales son absolutamente críticas en el tratado. Obligan a cambiar la forma en que funcionan muchas de las empresas y sindicatos. Obligan a adaptarse a estándares de civilidad, democracia y transparencia que son en buena parte desconocidos en México y vienen acompañados de sanciones potencialmente muy costosas, lo cual es evitar cumplir con sus apartados, lo que tiene diversas aristas. Por ejemplo, es fundamental entender la lógica inherente al nuevo tratado, llevar a cabo las auditorías de avance para comprobar el proceso de transformación que lleve a cabo cada empresa y cada sindicato, crear una bitácora que marque objetivos, procesos y logros, todo ello en anticipación a potenciales demandas que inevitablemente vendrán, en muchos casos animadas por la dinámica política y electoral estadounidense. Ese es, me parece, el mayor desafío del nuevo tratado en el plazo inmediato, pero también es la gran oportunidad para transformar al país. Y esa es sin duda la lógica del gobierno actual, convertir al TEMEC en una palanca de desarrollo en materia social y laboral. El punto es clave. Hay una lógica muy clara detrás del nuevo tratado y esa es la de modernizar el conjunto de la planta productiva, pero con una racionalidad de inclusión social y de protección de derechos laborales. En esto
sin duda choca con muchas preconcepciones y tendrá costos para las empresas, pero no carece de una racionalidad política muy lógica y muy necesaria. Sexto punto, la gran oportunidad radica en ampliar el mercado laboral, el mercado y elevar las eficiencias de las empresas. Esto se hace, como en todos los tratados de naturaleza, vía la especialización y economías de escala. Pero en México se ha encontrado esto solamente en una porción muy pequeña de las empresas. La oportunidad aquí para que se integren muchas más empresas mexicanas, pequeñas, medianas, es enorme. De hecho, si de verdad se apalanca el tratado, el beneficio podría ser inmenso. Desde luego, el nuevo tratado tiene deficiencias, como siempre va a ocurrir, y exige cumplimiento de normas y estándares muy elevados y en cierto sentido politizados, y por ello el reto es extraordinario. La apuesta entonces es enorme, máxima en un entorno tan polarizado en ambos países. Pero hay que entender que la alternativa es la incertidumbre, el riesgo de imposición de reglas caprichosas y la vuelta a la discrecionalidad, además de la pérdida de la oportunidad de ampliar el tamaño del mercado, tanto por una mejora en el ingreso de los potenciales consumidores nacionales, que es el objetivo último de todo esto, que haya más consumidores con más capacidad adquisitiva, que la población tenga mejores ingresos, como por las mayores oportunidades de exportación para empresas chicas y medianas. Séptimo punto, y con ello concluyo, todo esto funciona en la medida en que el contexto nacional y gubernamental provea un marco de certidumbre. La gran diferencia entre los dos tratados es quién es responsable de proveer la certidumbre. Antes lo hacía el tratado, ahora lo tiene que hacer el gobierno. Esto es crucial porque el nuevo tratado solo funcionará si crece la inversión. Y para eso se requieren reglas claras y no cambiantes, que era la clave del Tratado 94. El nuevo tratado ya no contiene ese beneficio de manera inherente a él. Así que todo depende de lo que haga el propio gobierno, que en la práctica no se ha distinguido por cuidar lo que es clave para la inversión. Entonces, ¿qué se requiere? Se requieren reglas claras, se requiere promoción de la inversión, se requiere despolitizar las reglas para la inversión misma y se requieren políticas de continuidad en asuntos clave para el funcionamiento de las empresas. En ausencia de un marco así, el nuevo tratado permitirá más comercio, pero no un mayor crecimiento de la economía o un desarrollo más equilibrado. Más importante, sin eso no habrá la inversión privada, sin la cual estos logros son imposibles. El punto clave es que la economía no crece sin certidumbre y esta proviene de lo que hace el gobierno. Y el récord a la fecha no es encomiable. La suma de todo esto es que hay dos lados. Uno se consuma mañana, el otro es el que sigue y el que nos va a demostrar la posibilidad de que logre sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubio. Ahora escucharemos al doctor Juan Carlos Moreno Brit. Leo brevemente su reseña. El doctor Moreno es profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador nacional, doctor en Economía por la Universidad de Cambridge. Ha trabajado en la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, como director adjunto y coordinador de investigación. También ha sido investigador del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Es especialista en temas de crecimiento económico, comercio y políticas de desarrollo productivo con énfasis en México y América Latina. Es presidente del Consejo Directivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, y miembro del Consejo Asesor Técnico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Es autor de múltiples publicaciones en editoriales académicas especializadas y ha sido consultor en diversos organismos internacionales y entidades público y privadas. Adelante, doctor Juan Carlos Moreno. Muchísimas gracias. Un placer, doctora Márquez, secretaria, estarla viendo aquí. Gracias por la invitación. Un honor estar con Luis, con ambos Luises, Luis Rubio y Luis Fonserrada. El único reto muy importante de hablar después de ellos es que es difícil agregar valor agregado, valga el pleonasmo, pero bueno, ahí vamos. Coincido totalmente en que el punto más importante del TEMEC es que ya se firmó y ya va a entrar. Como dice la sabiduría popular mexicana, mata más una duda que un desengaño,
ya está el tratado, ya nos podemos dedicar todo el montón de mentes brillantes que estuvieron en la negociación a lo duro, a los otros retos que mencionaron mis dos colegas, los dos Luises. Porque yo creo que un punto central de ambos es que hay que ver el TEMEC como un instrumento, no solo no como una panacea, ni siquiera como una agenda de desarrollo. Algunos de los desencantados del TLCAN de tiempo atrás es que por qué México no creció, es que por qué México no es más igualitario, y un tema que se ha tocado poco, pero por qué México no es más sustentable en términos de medio ambiente. Pues porque no tenía por qué serlo meramente por el TLCAN. Si bien había capítulos adicionales laborales y capítulos adicionales ambientales, en el fondo es un instrumento que se inserta en una agenda de desarrollo de ese entonces, en el cual pues sinceramente la sustentabilidad ambiental se metió como un chipote, como un pegote allá, con cero dientes, lo laboral también, realmente, eso pienso yo. Y en términos de la igualdad y la pobreza, había todo un modelo de visión de la economía. Era que México se había equivocado tiempo atrás con su estrategia proteccionista, de intervención del Estado, etcétera, que lo que había que hacer era perseguir lo que en inglés le llaman el export-led growth, el desarrollo liderado por las exportaciones, que sin intervención del sector público nos iba a llevar a un uso eficiente de nuestros recursos. Y como bien señala ambos Luises, bueno, el Telecán logró cosas maravillosas, maravillosas, iba mucho más allá de un mero acuerdo comercial. De hecho, se hablaba de consolidar ciertas reformas de mercado, ciertas reformas de ver el mundo. El sector exportador mexicano creció a tasas chinas, a 2 dígitos anualmente. Además hizo todo, la manufactura fue la que se volvió la estrella de alta tecnología, en fin, lo que sí, bueno, además en un marco macroeconómico muy estable, baja inflación y un déficit fiscal sumamente acotado. Lo que no se dio fue que ese sector exportador arrastrara al resto de la economía. La hipótesis del trickle down ni siquiera se aplicó a las exportaciones, se volvió una dualidad que de hecho ya existía, pero una dualidad en la cual hay un grupo de empresas muy dinámicas, espectaculares, conocemos los nombres, insertas en la economía mundial, en la financiera, en la productiva, en la captador de talentos, etcétera, y un resto de la economía que simple y sencillamente llevamos 30, 40 años en que esta economía no arranca. Como lo hemos dicho muchas veces, el problema de la economía mexicana no es ahorita tenemos una crisis brutal, pero es de largo plazo que no hay crecimiento, no hay suficiente. De hecho, todo eso, ¿por qué no hay crecimiento? Ahora viene un diagnóstico distinto y me gustó mucho oír a la secretaria cuando mencionó las prioridades de la secretaría, que es inclusión, está metido ahí, innovación y diversificación, entiendo que es la otra. Pero están estas dos. Y ahora hay una visión que desde la crisis del 2008-2009, cuando uno apuesta meramente al sector externo como motor de crecimiento, pues está muy debilitado el sector externo. El pensar que eso va a ser arrancar y a llevar a nuestras economías a la senda de desarrollo que se quiere es muy difícil, es imposible, más ahora, como lo mencionó Luis Fonserrada. Tenemos una visión distinta en la cual no es que la igualdad salga después del crecimiento, sino que crecimiento e igualdad van juntas. Y en ese sentido, el diagnóstico que hacía también Luis Rubio respecto a las provisiones sociales y laborales del actual gobierno, pues es tratar de colocar, sé que dicen primero los pobres, pero eso no solo es una parte ética, hay una parte de análisis, que decir, el mercado interno tiene que tener un papel muy importante en la economía. Entonces, en ese sentido, igualdad y crecimiento van de la mano, es crecer para igualar, igualar para crecer. Y lo sustentable, eso tiene que hacerse aparte, porque ahora, aparte en un sentido de que hay que meter las reglas para que sea el crecimiento sustentable. Lo del COVID nos ha hecho ver, bueno, el cambio climático en última instancia, la gran falla de mercado, que si el crecimiento no es sustentable, no va a ser crecimiento, no va a ser vida para ninguno de nosotros. ¿Cuáles son los grandes pendientes que tenía el Telecán y esperamos que el TEMEC nos ayude a resolver? Pues una parte de la sustentabilidad ambiental, hay un capítulo ambiental, dependerá mucho, como bien decía uno de los Luises, de la voluntad de los gobiernos, si van a colocar la agenda ambiental en el centro o no. Su servidor tiene muchas dudas ahorita, pues podría decir de los 3 gobiernos de cuál es la preocupación ambiental al respecto, pero seguramente tendrá que estar metida y yo creo que el TEMEC puede y debe ser un instrumento para tener un crecimiento más sustentable, porque el problema es regional, el problema de hecho es mundial, pero eso es algo que nos preocupa a los 3. Si el agua está contaminada en Estados Unidos, nos va a llegar acá, el aire, etcétera, etcétera. Yo creo que el TEMEC tiene ahí un rol que jugar como instrumento. La igualdad.
segundo de los grandes pendientes del anterior modelo, o si quieren, del anterior TLC, pero metido en la agenda de desarrollo. La igualdad, bueno, hay tres instrumentos básicos. Uno es la política fiscal, la reforma tributaria. Entendemos que se va a hacer en la segunda parte del sexenio, no la voy a tocar ahorita, pero tiene que ver tanto con el gasto orientado a crear un sistema de protección social universal o a incrementar el crecimiento potencial de la economía a través de inversión pública, o si no, a través de un cambio en los impuestos. ¿A quién se le va a cobrar qué, cómo y cuándo? Esa parte está ahí, está pendiente. La otra parte es la regulación del mercado laboral, que eso es, sinceramente, es lo más moderno que hemos visto. De hecho, Chapeau, Paloma, la OIT está todo en línea con la concepción de una visión moderna del Estado como regulador, como árbitro, etcétera, entre un mercado muy desbalanceado, entre el empleado en la parte débil y el empleador. Ahí tenemos un instrumento muy, muy fuerte, no solo pasando por el salario mínimo, pero todo lo demás. Las reformas puestas muy en marcha, chapeau a la Secretaría del Trabajo. Y la otra parte tiene que ver mucho con la Secretaría de Economía, porque la igualdad, hay dos tipos de igualdades o desigualdades. La que se produce antes en el mercado como tal, en el sistema productivo, y otra después. México ha fallado muchísimo después. Nuestra distribución después y antes de impuestos, distribución del ingreso es más o menos la misma, los Gini son iguales, pero tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo tecnológico, la política de innovación, la política industrial, como la mencionó Luis, es un elemento clave también para la igualdad. ¿Qué tipo de desarrollo queremos? Si nosotros habíamos apostado implícita o explícitamente con el Telecan por una ventaja sostenida en un salario bajo, bueno, lo que vamos a tener es lo que vivimos. Eso se dio, puede decir fallas de mercado, lo que ustedes quieran, fallas de regulación, pero si nosotros queremos, y además en el TMEC ahora está metido, que no podemos estar compitiendo deslealmente en la parte laboral, pues ahí hay otro instrumento que puede ayudar a un desarrollo, a una política industrial, mucho más colocando el empleo digno en el centro del trabajo. En ese sentido, eso también tiene que ver con el crecimiento y con la inversión. Y ahí saludo, porque, bueno, como decía mis dos colegas, es imposible crecer si no hay inversión, pero no solo es que haya mucha inversión, bueno, de hecho necesitamos que se recupere, obviamente, pero es qué calidad de la inversión, en qué queremos invertir. Si vamos a invertir en las mismas plantas maquiladoras con digo, hay de todo, obviamente, pero si vamos a invertir tratando de explotar el salario como ventaja comparativa, lo que vamos a tener es exactamente lo mismo. Y lo que no hubo en la ocasión anterior, que fuera una política industrial, una política de desarrollo productivo activa, ahora lo vemos y quiero saludar a la secretaria porque el 26, que me corrija, ya 24 de junio, 26 de junio, sacaron un programa sectorial de economía, el Proseco, siguiendo con el decálogo que habían sacado antes. Entonces ahora tenemos ahí que para poder aprovechar el potencial que mencionaban ambos Luises, pues ya tenemos una política de desarrollo sectorial en la cual hay cuatro puntos muy importantes. Le llaman las cuatro grandes prioridades. El primero es la innovación y generación de valor agregado, cosa que en la ocasión anterior era exportar sin distinguirnos entre el valor agregado y el valor bruto de la producción. La Secretaría de Economía tiene ese acierto, tiene muchos aciertos, perdón Graciela, obviamente tiene muchos aciertos, quiero hablar del Proseco, tiene un acierto ahí muy importante. Segundo punto, competencia y mejora regulatoria. Son dos temas que han tocado mis colegas anteriormente, la competencia y la mejora regulatoria. Entiéndese que no solo es la mejora, sino que haya certidumbre sobre las reglas, sobre las leyes. Luego hay dos elementos más, que es la creación de MIPYMES y la diversificación económica regional. Mi punto al respecto es que celebro que esté este Proseco, pero además yo lo que sugeriría es que este programa sectorial ahora esté metido en la agenda laboral. Cuando veo en el detalle, seguramente la doctora Márquez tiene mucho más conocimiento que yo me perdí un poco, pero en alguna parte de repente se siente como que, bueno, que sigamos cierto énfasis todavía en si las exportaciones de alta tecnología, la productividad total de los factores, la carga regulatoria. Me gustaría, uno, que se le diera, no tengo idea cuántos recursos tenga este programa, es un programa muy importante, sin el cual es un programa de desarrollo productivo, sin el cual el TMEC pues estaría condenado desde mi humilde punto de vista, salvo algunos elementos ahí en el margen, a no otra vez no poder transformarse, no poder servir en una agenda de desarrollo incluyente, sustentable. La tecnología, la parte de la innovación que dice el programa, el Proseco, que es el que lo toco, porque es central para el TMEC, central para la agenda de desarrollo incluyente, un desarrollo robusto y sustentable en el ambiente. Tiene los instrumentos ahí, la Secretaría de Economía los está poniendo.
quiero creer que apoyada por la Secretaría de Hacienda, que le den muchos recursos a esto y meta desde mi humilde punto de vista también más a la Secretaría del Trabajo. Tenemos que crear una economía del empleo digno, una economía de los buenos trabajos. Creo que ahí hay un gran paso adelante. Sin inversión no hay modernización, no hay competitividad, no hay integración productiva, no hay absolutamente nada. Sin un programa de desarrollo como desarrollo sectorial, programa sectorial de economía que está marcando ahí la Secretaría, tampoco habrá y veremos más de lo mismo. A veces uno piensa que la tecnología o la invención, la innovación es algo exógeno que viene y lo compras y listo. Realmente lo puedes hacer así, pero la innovación y el desarrollo tecnológico marca si vas a tener una creación de empleo, una expulsión de empleo, robustecer más el empleo. Muy importante que esto esté en la política de la Secretaría de Economía, que ahora las mentes brillantes que se dedicaron a negociar este trabajo, el tratado, perdón, se pueden dedicar a meterle mucho más acción, mucho más dientes al Proseco que está ahí. La inversión extranjera directa en el Proseco tiene mucha importancia, se le ve mucha relevancia allá. Y yo creo que hay que recordar que, bueno, es parte, pero la parte más importante es la inversión local, la inversión privada local. Como recordaba el secretario Herrera en enero cuando hablaba del Tratado de Libre Comercio, decía, recordemos que por cada peso que el sector público mete, el sector privado mete 7, 8, 9 pesos. Entonces, ese es el concepto central. Obviamente hay que elevar la inversión pública. Citando también al secretario Herrera tiempo atrás, decía, hay que asegurarnos que el sector privado encuentre las condiciones para invertir en México y que pueda aterrizar sus proyectos. Tenemos un problema de crecimiento de muchos años atrás que sin inversión privada no va a haber manera. Tenemos que contar con mecanismos ágiles de certeza para cuando las empresas miren a México, y me refiero las locales y las extranjeras, quieran quedarse en México y quieran invertir de tal forma de buscar un desarrollo incluyente en términos de este trabajo digno y un desarrollo sustentable en términos de la protección ambiental. Sin ello no va a poder pasar absolutamente nada. Tenemos muchas instituciones que han contribuido a la innovación, el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, CONACYT, etcétera, creo que se tendrán que aprovechar. Y quisiera cerrar con lo fundamental que es para mí el TEMEC, la certidumbre y la inversión. Uno puede obligar a los empresarios, al sector privado, a los intelectuales, a pagar impuestos. Eso es aplicar la ley. Al Capone lo agarraron por evasión de impuestos. Lo que uno no puede hacer es obligar al empresariado a invertir. En ese sentido, ahí hay la necesidad de fortalecer ese convencimiento del sector privado nacional y en el extranjero, pero partamos por el nacional, en que la apuesta por México, esa apuesta que el TEMEC mostró que es factible hacer acuerdos entre naciones, acuerdos transeccionales, acuerdos entre los actores políticos, económicos, sociales relevantes de cada país, el laboral estuvo representado por sindicatos, los empresarios, los gobernantes, etcétera, sociedad civil. Ese acuerdo, ese espíritu de acuerdo que permeó en ese TEMEC, tiene que ser el espíritu de acuerdo que permee en la conducción de esta nueva agenda de desarrollo por una inclusión sustentable y un crecimiento robusto de largo plazo. Sin la inversión es imposible. Sin un clima de certeza es imposible. Y cuando voy, clima de certeza por los dos lados. Que hay que invertir y va a ser segura la inversión, pero además que hay que invertir de manera que sean empleos dignos y con respeto al medio ambiente. Sin eso, ni nosotros ni nuestros hijos nos van a perdonar nunca, TEMEC o no TEMEC. El TEMEC es un instrumento para una visión de desarrollo que entiendo que la doctora Márquez comparte y le agradezco mucho permitirme dar estos comentarios aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Pues bueno, ahora si nos han estado llegando preguntas, yo creo que podemos tomar unas cuantas. Hay algunas que no están dirigidas a alguien específico. Y yo empezaría con esta, que efectivamente no está dirigida a ninguno en especial, sino que yo creo que el que la quisiera tomar, o todos, ¿no? Dice, de los 3 países de América del Norte, ¿cuál estaría mejor posicionado para obtener los mayores beneficios del TEMEC? No sé si quién quisiera empezar. Mira, perdón, que quieran. César. Sí. Yo creo que una muy breve respuesta y muy definitiva es indudablemente el país que más puede ganar es México.
es el que tiene menos avance tecnológico, es el que tiene un mercado interno menos desarrollado, es el que tiene más necesidad de empleo y es el que más podría verse beneficiado con las implicaciones que tiene un nuevo tratado en términos de empleo, en términos de bienestar, en términos de Estado de Derecho, porque tal vez uno de las aportaciones o los beneficios más importantes que hemos tenido gracias a un tratado de libre comercio como fue el NAFTA, yo creo que indudablemente el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, creo que por mucho es México el que más podría beneficiarse. Si quieres complemento, César, las estimaciones o los datos que ha ofrecido el USMCA y el US Trade Commission y otro organismo oficial de Estados Unidos, decía que el incremento en el PIB, el incremento en el empleo y el incremento en el salario en Estados Unidos, sumado en 6 años, no rebasaba medio punto porcentual. Esas son las cifras oficiales de Estados Unidos al respecto. Quiere uno creer que aquí sería mucho más si se aprovecha en la línea que hemos estado. Gracias, doctor Moreno. No sé si alguien más quisiera o tomamos alguna otra pregunta. A ver, preguntan, ¿cómo ayuda el TEMEC a los que menos tienen y cómo ayuda al cambio climático? ¿Cómo no? Sí. Empiezo. A ver, Adelante, doctor. las carencias en nuestro país son enormes. La desigualdad y los niveles de pobreza, además ahora se están incrementando de manera muy significativa, van a crear más carencias y a los que menos tienen serán indudablemente los que más se afectarán. En primer lugar, aquellos que no tienen empleo. A ver, la única solución, no hay otra, la única solución en el corto, mediano y largo plazo para reducir las carencias, para que haya ingresos familiares suficientes para cubrir no solamente alimentación, sino salud, recreo, transportación, vestido, vivienda, etcétera, es empleo. No existe otra opción. Empleo y cada vez mejor remunerado. En tanto no creemos el empleo suficiente, el número de personas que estarán buscándolo tenderán a presionar las condiciones de trabajo hacia abajo, irremediablemente. Lo hemos visto continuamente. Entonces, la única solución es empleo. El TEMEC nos va a dar la gran oportunidad de, a través de un importante proceso de inversión, no hay manera de crear empleo sin inversión. Si requerimos contratar a un carpintero, pues cuando menos un martillo y los clavos, eso es inversión. Y si queremos hacer quesadillas, pues el anafre y la masa, inversión. Solo así creamos empleos. Y el empleo al final es el gran igualador. Por supuesto que hay que complementarlo con una reforma fiscal inteligente que después de transferencias y de impuestos reduzca el Gini, indudablemente, eso no lo hemos hecho, y hay que complementarlo con un sistema de salud y seguridad social importante. Sí, pero eso solo lo vamos a poder tener financiando los enormes montos que se requieren, y esto se podrá dar con impuestos que produzca la mayor producción y el mayor empleo. Es clarísimo el efecto para beneficiar a los que más lo requieren. Yo agregaría, la respuesta es contundente, pero yo nada más diría que esos son justamente los temas clave de las políticas públicas. Eso solamente se puede lograr si existen las políticas públicas para incentivar la educación que eleve la capacidad del empleo, de producir cosas de mayor valor agregado, si se crean condiciones de infraestructura y demás que permitan y atraigan a mayor inversión privada.
si hay la certidumbre para que sea posible. Es decir, no es ciencia del espacio, son condiciones que tiene que crear la política pública para que pueda crecer la economía, para que pueda crear empleos productivos de alto valor agregado. Y como tenemos deficiencias muy grandes históricas en la educación, en la infraestructura y demás, hay que atacar esos temas para que sea posible que en el tiempo vaya mejorando la calidad de los empleos. Pero Luis Fonserrada tiene la razón completa. Es el empleo la única solución posible. Lo único que le agregaría es un calificativo, tiene que ser empleo productivo. Si me permiten agregar un comentario adicional también a lo de Luis, hay una pregunta que surge con los tratados de libre comercio, si el enforcement que menciona Luis Rubio ahorita se garantiza más con un tratado internacional o con el mero nacional. Uno quisiera creer que el nacional debería ser suficiente, pero pues en algunas experiencias, en algunas latitudes no es tan suficiente. Entonces, en ese sentido, quizá esta amenaza que mencionó Luis, Luis Rubio en el principio de su presentación, de las demandas que pueden venir por las buenas y por las malas razones. No es que haya mucha preocupación quizá por el maltrato al trabajador mexicano, pero hay mucha preocupación a que el producto mexicano entre a un precio relativamente no competitivo en términos de la visión del norteamericano. Entonces, pero ahí está la gran pregunta y es una cosa, vuelvo a lo de política pública que mencionaba Luis, si la política pública de veras con la reforma laboral y con un compromiso ambiental está ahí, eso solito debería impedir que tengamos un dumping ambiental y un dumping laboral. Si eso no es suficiente, pues qué bueno que existe un tratado de libre comercio, el TEMEC ahora, esperemos que sea usado, ahí siempre hay el riesgo, ¿no? Que sea usado como arma proteccionista o sea usado por las buenas razones, que son las mismas que diría nuestra Constitución, que queremos una vida digna para todos los mexicanos. La moneda está en el aire, pero es un problema de política política, no solo de política económica. Muchas gracias, doctores. No sé, hay una pregunta aquí que quizás sería, da como seguimiento a lo que se ha estado comentando ahorita en esta sesión de preguntas y respuestas, y dice, ¿cuáles serán los instrumentos de oportunidad que va a tener México si es que va a ser el país que más ganará con el TEMEC? Aquí me gustaría, si me permiten, creo que a las excelentes exposiciones de nuestros invitados, a quienes reitero mi agradecimiento, creo que hay un tema que efectivamente tiene que ver con inversión, pero que nace necesariamente de una estrategia clara y definida, y que es la relocalización de empresas manufactureras que empezaron producción en China después del ingreso de este país a la OMC y que hoy con las tensiones comerciales están buscando un acercamiento al mercado, a estar más próximos al mercado norteamericano. Y creo que esa es una gran oportunidad que una vez puesto en vigor el TEMEC se abre para México, pero que es una ventana que se puede cerrar. Entonces, efectivamente coincido con esta idea de hay temas y hay puntos en los que tenemos que actuar ya, y este es el de la relocalización de empresas manufactureras, en el que tenemos que estar muy atentos a saber y poderlas conectar, no solamente de una llegada de estas empresas por la proximidad al mercado norteamericano y por las reglas que ofrece el TEMEC, sino también porque podamos insertar a un número importante de empresas mexicanas como empresas proveedoras de estas mismas empresas. Para ello estamos haciendo ya contactos. De hecho, teníamos una gira importante en el mes de abril en Nueva York, Chicago y Los Ángeles para hablar justamente con las matrices y mostrarles las oportunidades en distintos espacios del país. No solamente los parques industriales, sino la disponibilidad de ingenieros, de técnicos, las cadenas logísticas, la cercanía
a puertos y puntos de entrada al mercado norteamericano, de manera que estas empresas encontraran atractivo en estar cerca al mercado. Es una estrategia que vislumbramos desde fines del año pasado, pero que sin duda el COVID también acelera al agregar la disrupción de las cadenas globales de valor. Entonces, me parece que una de las oportunidades es precisamente esta, que sumemos a lo que acá se ha señalado de la certidumbre, de actuar rápido, de aprovechar lo que es nuevo del tratado, también este fenómeno, digamos, que es extra América del Norte, que está fuera del ámbito de América del Norte, pero que es muy importante, y es la relocalización de empresas manufactureras al espacio mexicano. Además, empresas que tienen una base tecnológica amplia, no estamos hablando de relocalización de maquila textil o maquila de calzado, sino estamos hablando de sectores industriales donde ya tenemos una base cercanía, y así nos los indican pues los análisis de complejidad que hemos hecho y que hemos estado encontrando eco. Creo que los contactos que ya habíamos hecho y ahora esa gira que íbamos a hacer, pues la hemos estado haciendo a nivel de videoconferencia, pero creo que podremos concretar algunas de estas inversiones y será también una de las maneras de aprovechar estas oportunidades que se abren con el TEMEC y con el contexto global que nos ha tocado, en el que nos ha tocado ponerlo en vigor. Gracias. Gracias, secretaria. No sé si alguno quisiera comentar o tomamos otra pregunta. Hay aquí varias preguntas relacionadas con las ventajas que se ofrece el TEMEC a el sector aeronáutico, incluso una relacionada con el desarrollo profesional para jóvenes recién egresados en industrias enfocadas al sector aeronáutico. No sé si... Aquí quisiera hablar, el sector aeronáutico pues ha tenido un auge muy importante, es un sector que sector que toca muchas otras ramas de la economía y sobre todo se desarrolla a partir de tomando la experiencia del sector automotriz. Pero lo importante aquí para los jóvenes que hacen esa pregunta o quien ha formulado esa pregunta, que seguramente también es joven de espíritu o de edad, el sector aeronáutico y las capacidades requeridas para el empleo en ese sector están también muy cercanas a otros sectores. Entonces, si bien hay, digamos, un corrimiento, un impacto positivo desde el sector automotriz al aeronáutico, hoy estamos viendo también que desde el aeronáutico podemos desarrollar otros sectores, como puede ser, por ejemplo, el de dispositivos médicos. Entonces, esa es parte de estas conexiones de la política industrial que tenemos que ir haciendo y saber que efectivamente el desarrollo del sector aeronáutico, los estímulos que se le puedan dar a este sector no terminan ahí, sino que tienen un impacto fuera del sector, que eso es justamente lo que nos interesa, y que ese corrimiento hacia otros sectores podamos justamente atraer. Y esa es un poco la estrategia que estamos mostrando a los inversionistas. Es decir, puedes estar en un parque industrial donde está el sector aeronáutico, pero también está una parte de empresas ligadas a la automotriz, ya sea autoparteras o de otra naturaleza, pero también puedes tener dispositivos médicos y puedes tener otros impactos sectoriales. Entonces, creo que aquí retomar estas ideas de lo que nos ofrece esta estrategia basada en pues análisis de minería de datos, análisis de datos en general, pues nos dan
estas nuevas perspectivas. Aprovecho para hacer un anuncio. En aproximadamente un mes, menos de un mes, 3 semanas, tendremos el lanzamiento ya de la versión pública de Data México, que es justamente esta herramienta de complejidad que nos va a permitir a quienes tomamos decisiones de política pública, a los académicos y a los inversionistas, para ver todo este tipo de enlaces desde lo local, ¿no? Tenemos análisis a nivel municipal, tenemos a nivel estatal, por supuesto, y un gran despliegue sectorial. Entonces, por las redes sociales daremos a conocer pues esta versión pública de Data México, que es esta plataforma digital justamente para identificar, entrado en vigor el TEMEC, pues las oportunidades de inversión. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Bueno, veo levantando la mano al doctor Juan Carlos Moreno Brito. Agradezco muchísimo la política de difusión de la Secretaría de Economía. Es un placer, y más que está una amiga ahí. Y lo que creo que convendría también es en ese sentido de esa difusión hacia el inversionista extranjero, también hacia el local. Digamos, uno de los pilares del Proceco es la diversificación económica regional. Y una de las metas que leí yo es que qué tanto se distribuye la inversión extranjera directa en las distintas regiones. Yo sugeriría con esta visión de integración que también fuera no solo la extranjera, sino la nacional. Y en una segunda toma de opinión, digamos, es que podemos estar acostumbrados a que la inversión extranjera directa nos venga a ver a México meramente, y con lo cual ya es mucho decir, como plataforma exportadora para Estados Unidos, con todos los caveats que metió ahora el presidente Trump al respecto. Pero hay dos motivaciones adicionales en general en la inversión extranjera directa. Una es vender al mercado interno. Entonces uno quisiera que en algún momento dado México retome un crecimiento sostenido, incluyente, sustentable, que también vengan empresas a producir bienes de consumo durable aquí adentro, ¿no? No solo para el mercado de Estados Unidos. Y otro es también, vienen las empresas extranjeras a explotar recursos naturales, en ese sentido, energía y demás. Entonces son 3 áreas importantes en las que la inversión extranjera directa puede hacer una contribución o puede ser un desastre. Tampoco es que todo sea una maravilla, pero en ese sentido también el énfasis que está en la inversión extranjera directa, bueno, que se vaya a estos 2 campos, gente que quiera venir a producir aquí para el mercado interno, no tiene que ser excluyente, gente también que quiera aprovechar un uso razonable o racional de las energías que están ahí en el aire, y cómo se mezcla con la inversión local. O sea, no hay un solo país que a pura inversión extranjera directa haya salido meramente de pasar. Nuestro gran reto es pasar de ingreso medio a economía elevada. No es fácil, 16 de 180 lo han logrado en los últimos 30, 40 años, pero el reto está ahí con las políticas de desarrollo industrial y de inclusión. Quiero creer que se puede lograr. Yo quisiera volver a la pregunta original. Me parece que el caso de la industria aeronáutica ofrece un ejemplo muy atractivo donde se conjuntaron los esfuerzos del gobierno federal, de un gobierno estatal de Querétaro en particular y de una empresa Bombardier, que juntaron los 3 sus políticas públicas, incentivos fiscales y de otro tipo, pero también Bombardier se comprometió a contratar por X número de años a todos los egresados de una carrera aeronáutica que se creó para ese propósito. Entonces, en la práctica se inventó una industria que no existía en México. De la nada sacamos una nueva industria que, aunque no existe un avión con marca mexicana, como sí existe un Embraer de Brasil, la industria aeronáutica en México agrega más valor que la brasileña. Entonces, no es un logro pequeño el que hubo ahí. Yo creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer para justamente avanzar desarrollo regional, para desarrollar economías regionales y locales y para avanzar el conocimiento, la tecnología y demás en todo el país. Y si se distribuye adecuadamente, esto puede tener efectos sobre la igualdad y sobre la pobreza realmente favorables. Muchas gracias, doctor.
aquí hay una pregunta que me gustaría, bueno, perdón, porque me parece que con varias preguntas relacionadas que pudiéramos encadenarlas y de hecho, me parece que dan seguimiento a lo que ustedes han estado comentando y también la secretaria Márquez, y dice, bueno, los tres, bueno, invitados mencionaron que el acuerdo no es la panacea, ¿no? Dice, ¿qué acciones debemos tomar para reactivar la economía, generar encadenamientos productivos, incluir pymes para aprovechar mejor el tratado? Hice una combinación de algunas que llegaron por ahí, pero me parece que se pudiera abarcar, vaya, muchos de los elementos que ustedes han estado mencionando y profundizar en ellos. Muchas gracias. No sé si... Si quieres, inicio, César, si me permiten. A ver, solo retomo la pregunta anterior con los comentarios de la secretaria. Efectivamente, la aeroespacial tiene efectos en muchos otros campos y se pueden desprender de una manera interesantísima. Y esto que comentaba Luis Rubio al final sobre la importante experiencia en Querétaro, se está ya claramente extendiendo a otros estados. Y esto es muy importante porque con esta distribución se van creando no solamente estas nuevas posibilidades de empleo y de inversión, sino además se va extendiendo a otros campos. Por ejemplo, en Yucatán se está diseñando, platicando ya en la creación de una escuela de pilotos para helicópteros. Es decir, esto, la secretaria, bastante, ¿no? Ahora, respecto, perdón, la pregunta que hacías eran tres, uniste tres, perdón, César. Decías, ¿Cómo se reactiva la economía? ¿cómo se reactiva la economía? Bueno, yo creo que ahí tenemos clarísimamente esto. Tenemos que ofrecer la certeza que requeríamos, esto lo mencionamos ya los tres, la certeza es fundamental. Hay que propiciar entre las empresas existentes, y esta es la parte más importante que quisiera agregar, ellos saben exactamente cuáles son los insumos que se requieren y así ha ido creciendo las empresas pequeñas y las medianas alrededor de las grandes, así han ido creciendo porque saben qué insumos se requieren y surge una pequeña, una mediana mexicana con capital mexicano que toma resuelve la tecnología, cubre, llena los requisitos de calidad para poderse incrustar en la cadena de valor y es un tema clarísimo. Hay que aprovechar la infraestructura de las empresas existentes. Ellos saben qué se requiere y podemos irselos ofreciendo. Y en esto, yo creo que es una gran labor de la política industrial. Con que hagamos eso, yo creo que disparamos muchísimo esta posibilidad. Nadie más, no hay encuesta que pueda sustituir la experiencia propia de las empresas existentes. No sé si quiera Luis decir algo. Si no hubiera comentario, bueno, pero ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. Agrego una cosa muy rápido, César, que no hemos tocado, que si bien Luis Fonserrat tiene razón que las empresas saben lo que les hace falta, pero a veces puedes saber qué te hace falta, pero no poderlo conseguir. Y un tema que no hemos tocado, que es parte de la política industrial o de desarrollo, es la parte de financiamiento. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema importante para el gobierno, que es aportar capital de riesgo en, claro, no a lo tarugo, sino bueno, ahí hay un tema, una brecha de desarrollo que la economía como la nuestra, que es escasamente bancarizada y con muy limitado acceso al crédito para las empresas productivas, ahí hay una falla que tendríamos que atacar para poder aprovechar el TEMEC. Perdón. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la secretaria, al doctor Rubio,
al doctor Fonserrada y al doctor Moreno por la plática del día de hoy. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. Les recordamos que tenemos varios eventos planeados para conmemorar la entrada en vigor de este tratado y les recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la Secretaría. Hoy por la tarde tendremos la 13ª sesión del seminario TEMEC-TIPAD con participación de la subsecretaria de Comercio Exterior, la doctora Luz María de la Mora, a las 16 horas. El TEMEC será un elemento central de la política comercial de México. En el contexto actual, se presenta como una excelente herramienta para retomar la actividad porque establece reglas claras y da certidumbre. En la Secretaría de Economía estamos comprometidos con que conozcan con más detalle en qué consiste el TEMEC. Nuestro interés es que todos ustedes tengan la información que requieren para identificar en dónde están sus oportunidades en el comercio exterior de México. Hay muchas formas de obtener beneficios de manera directa e indirecta de la Asociación Productiva de América del Norte y trabajamos para que conozcan todas estas ventanas de oportunidad y para que las puedan aprovechar cabalmente. Los esperamos a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a ustedes, doctores y secretaria. Gracias a todo el público por su atención. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todos, buen provecho. Gracias por la oportunidad. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Un gusto. Gracias, qué gusto. Nos vemos. Chao, un placer. Un placer.